Vamos a ir a la palabra del Señor. Les voy a invitar al libro de Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 6. Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y nuestro tema para esta tarde se titula Viniendo a Dios. ¿Cómo podemos estar en comunión con Dios, tener acceso a Dios, acceso al cielo? Y creo que para nadie es un misterio que somos parte de una época, de un momento de la historia donde disfrutamos de un gran conocimiento y de un acceso a tecnologías que años atrás tan solo hubieran sido parte de la imaginación de ciertas personas. Estamos a puertas ya de poder tener aquellas famosas redes 5G donde una vez más nuestra cotidianidad va a ser cambiada, producto de este Internet de las cosas, como se le llama, donde nos vamos a tener que ir adaptando a estas nuevas tecnologías. ¿Qué decir de la comunicación? Que tal vez nuestros padres, nuestros abuelos jamás pensaban que podría ser una realidad. La facilidad con la que hoy día nos comunicamos dista mucho del tiempo que se tomaba hace un par de décadas atrás, donde todo estaba limitado a telegramas o tener que ir a algún lugar de la ciudad a pedirle a una operadora que llame a tal número y esperar que aquella persona esté allí o la van a buscar. Era todo más complejo, pero hoy en día es tan fácil, es tan variado y todo esto está al alcance de la mano. Podemos escribir al instante, podemos conversar, podemos vernos independiente de la distancia en la que nos encontremos, así que las comunicaciones es obvio que han traído ciertas y tremendas facilidades y beneficios para comunicarnos independiente del lugar en donde estemos. Pero cuando consideramos esto, también debemos considerar un aspecto que es mucho más importante. Porque todas estas cosas que vienen y que están cada día llegando, nuevas tecnologías, comunicaciones, etcétera, resaltan y ponen de manifiesto, ponen en evidencia la despreocupación que tenemos con un aspecto crucial de nuestra propia vida. Ponen de manifiesto lo indiferentes que somos a lo que realmente importa, que tiene que ver con nuestra alma y con el propósito de ella. Nadie piensa acerca de la eternidad. Hoy día, nuestro día transcurre ocupados al 100%, ya sea en aspectos laborales, ya sea en medio de las situaciones familiares, como también en la variada entretención que precisamente la tecnología nos trae, inundándonos por medio de películas, series, música, videos, tantas cosas que están allí en la palma de la mano. Así que ya no se piensa en la eternidad, porque todo está pensado para ser consumido en el aquí y en el ahora, de tal manera que nuestros pensamientos acerca del porvenir son minimizados. ¿Qué decir acerca de Dios? Ya no hay tiempo para Dios. No es algo que en medio de todas estas circunstancias tan beneficiosas para nosotros, ya no hay tiempo para Dios, hay tanto que hacer. Nos olvidamos de que un día vamos a tener que dar cuenta delante de Dios y presentarnos delante de Él. Y si en algún momento, por alguna u otra razón, nos preguntamos acerca de estas cosas, existe por un lado una total ignorancia y por otro lado también puede existir una vaga idea acerca de cómo el hombre puede estar en comunión con Dios. Hoy día dominamos todo esto de la tecnología. Estamos ahí
conociendo cada avance que viene para poder usarlo. Y estos temas acerca del alma y de la eternidad, siendo tan importantes, de la relevancia máxima que puedan tener, es tan indiferente para nosotros. Y aquí hay un problema. Y hay un problema serio. Porque el mundo pasa. Y sus deseos, y sus avances, y todas estas cosas que nos ofrecen, que son de mucho beneficio, muchos de ellos. Pero esto pasa. Pero cuando nos vayamos del escenario de esta tierra, nada de esto vamos a poder llevar. Y allí nos vamos a enfrentar a esa terrible realidad de que si no hemos buscado al Señor, si no hemos venido delante de Él, vamos a estar para siempre desterrados de su presencia, del cielo, de la gloria eterna. Así que de repente pueden venir pensamientos, tal vez ha sido un velorio, un funeral, o en medio de la pandemia, muchos pensamientos pudieron venir acerca de la fragilidad del hombre. Pero con el paso de las horas o de los días, aquello se desvanece porque hay tanto que hacer, hay tanto en que estar ocupado. Pero queridos amigos, esta es una pregunta realmente vital. ¿Cómo podemos llegar a Dios? Y este versículo que leíamos nos da la respuesta a esta importante pregunta. Y nos responde de manera clara, nos responde de una manera directa, y nos indica la manera, el camino, la forma en cómo nosotros podemos y debemos venir delante de nuestro Dios. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y lo primero que quiero que consideremos de este versículo es que se nos muestra que estamos lejos de Dios. Si se nos presenta un camino por el cual podemos ir al Padre, implica que nosotros estamos lejos de Dios. Estamos lejos del Creador. No le consideramos. Y es más, la palabra del Señor nos pone como enemigos de Dios. Nos pone como alguien que está en contra de Dios, que está en guerra contra Dios. Y tal vez podemos no pensar con respecto a esto. Si tú piensas en una guerra, va a haber un niño que va a estar jugando en el patio de su casa y se van a escuchar sonidos fuertes, armas que suenan, y ese niño va a seguir jugando. No va a tener conciencia de lo que está ocurriendo a su alrededor, un par de kilómetros más allá. Pero el hecho de que esta persona, este niño, no sepa que hay una guerra, no significa que tal guerra no exista. Y de esa manera también ocurre con nosotros. Tal vez piensas que eso no es una realidad, piensas que no eres enemigo de Dios y piensas que tal vez no estás en guerra contra Dios. Pero el hecho de que tengas esa idea no significa que no sea una realidad, porque este pasaje y muchos otros nos presentan aquello de que el hombre está en guerra contra Dios, no le considera, no vive para Él. Muy por el contrario, hace completamente lo opuesto a las demandas que Dios hace sobre la raza humana, sobre su creación. Así que no debemos olvidar esto en primer lugar. Estamos lejos de Dios. Por lo tanto, no podemos por nosotros mismos alcanzar a Dios. Estamos lejos de Él, estamos incapacitados. Y eso es lo que el versículo nos comienza diciendo. Nadie viene al Padre sino por mí, porque el hombre está lejos de Dios. Y esa es una realidad que debes comprender, una realidad que debes reconocer. Pero ahora el texto no solamente nos muestra que estamos lejos de Dios, sino que ahora nos muestra que podemos llegar a Dios. Y esto es algo realmente maravilloso. Vemos el amor de Dios aquí, en que siendo aún pecadores, Él ha trazado el camino, el medio por el cual nosotros podamos ser reconciliados
con Dios. Podemos conocerle, podemos tener comunión con Dios, podemos servirle, podemos comprender las verdades que antes nos eran ocultas. Podemos conocer que Él ha extendido su amor y bondad para relacionarse con el ser humano. Porque el texto nos dice no solamente que estamos lejos, sino que también ahora nos muestra que esta persona, estos hombres que están lejos, los seres humanos que están apartados de Dios, pueden ser hechos cercanos, pueden llegar a Dios y pueden estar en comunión con Dios. Pero en tercer lugar, se nos advierte de que la única manera para poder llegar a Dios, para poder estar en comunión con Dios, para poder venir delante de Él, se nos dice que hay un único camino. Hay una única forma, una única manera de poder conocerle, tener comunión con Él, servirle. Y esta es una muestra de amor de Dios en advertirnos estas cosas para que sepamos, para que comprendamos y para que meditemos en nuestros propios caminos y meditemos también y pensemos en ese único camino que nuestro Dios ha trazado para que podamos ir a Él, porque hay muchos caminos que nos pueden parecer muy correctos, hay muchos caminos que nos pueden parecer caminos loables, pero aquellos caminos, si no son el camino que Dios ha trazado, nos van a conducir más y más lejos de Dios, nos van a llevar a una eternidad lejos de nuestro Señor. Porque hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Caminos equivocados, que están ahí uno tras otro, y que muchas personas lo toman y piensan que tal vez son un camino correcto. Un camino equivocado puede ser pensar que podemos tener comunión con Dios por alguna rutina aprendida que queremos retomar en algún momento de nuestra vida, o tal vez ceremonias que pudimos haber realizado y que aquello es el camino que nos puede entonces poner en una correcta relación con Dios. Tal vez otros, ante una necesidad apremiante, buscarán una solución inmediata y de esa manera entonces se van a venir delante de Dios simplemente como el genio de una lámpara ante una necesidad particular, ante un problema que requiere una solución inminente. Entonces venimos simplemente y frotamos de manera mágica algo para que aparezca y nos solucione todos aquellos problemas, sin ningún tipo de razonamiento interno acerca de nosotros mismos. Otro camino es pensar que podemos ir a Dios de cualquier manera, de acuerdo a nuestras propias ideas, de acuerdo a nuestros propios criterios, o pretender acercarse a Dios basado en nuestras propias obras, basado en nuestros propios esfuerzos o en nuestros propios méritos, como cuando alguien ha hecho algo incorrecto, algo malo en contra de una persona y después con un ramo de flores quiere solucionar todo lo que ha hecho, como que aquello fuera suficiente para borrar, para eliminar todo lo que se ha hecho. Es algo tan simple, algo tan absurdo, la verdad. Y muchos piensan que algunas buenas obras pueden significar que todo lo malo, los años, los malos pensamientos, los malos deseos, las malas acciones de años y años y años van a ser borradas por un ramo de flores o alguna obra caritativa o alguna buena obra que se pueda realizar. Aquello es una burla en contra de Dios. Aquello es mirar en menos quién realmente es Dios. Otros buscarán experiencias místicas, experiencias fuertemente emocionales,
la intención de tener una imagen mental, una imagen emocional de Dios, y con ciertos toques, dicen ellos, de Dios se conforman, como el camino para estar a cuentas con Dios. Caminos que parecen derechos, caminos que parecen buenos, pero que no es el camino que Dios ha trazado. Por lo tanto, como no hay otro camino, aquellos caminos conducen a la muerte. Porque pensar de esa manera es desconocer la realidad. Porque el camino que Dios nos ha trazado y que nos llama a creer es completamente opuesto a todos estos falsos caminos, a estos peligrosos caminos que nos conducen a alejarnos más y más y más y más de Dios, finalmente llevarnos hasta la muerte eterna. Entonces hay grandes confusiones que nos llevan a pensar en que hay otros caminos, y esas confusiones deben ser aclaradas por medio de la palabra del Señor. Por ejemplo, no entendemos el concepto de la eternidad. ¿Hay vida después de esto?, se pregunta alguien. Así que tomamos la vida como simplemente un periodo entre el nacer y el morir, pero que no tiene ninguna trascendencia eterna. Así que viene esa política de vida, comamos y bebamos porque mañana moriremos, y así que no nos preocupemos de la eternidad, no nos preocupemos de lo que viene, y terminamos ignorando el hecho de que deberemos un día presentarnos delante de Dios y dar cuenta por nuestra vida, por cada instante, minuto, día de nuestra vida. Olvidamos que en aquel gran juicio se van a presentar delante de nosotros cada una de nuestras actitudes, pensamientos, emociones. Las evidencias van a estar puestas sobre la mesa y no va a haber excusa que podamos presentar. No va a haber ningún tipo de defensa que podamos hallar, pero no pensamos con respecto a esto. Así que como no pensamos en la eternidad, nuestros caminos son caminos que simplemente se centran en esta propia vida. Y bajo esa política, comamos, bebamos, mañana moriremos, así que no pensamos realmente en lo que significa la eternidad. Por otro lado, no entendemos nada de Dios, o tenemos una imagen o un pensamiento distorsionado acerca de Dios. ¿Dios soberano? Y muchos dirán, eso me ofende. Yo soy dueño de mi vida, yo hago lo que quiero. Y ese es un pensamiento tan errado, porque muchas cosas nos muestran que efectivamente no somos amos de nuestra vida. Por ejemplo, no sabes cuándo has de morir. No sabes si será hoy, no sabes si será mañana, no sabes si serán 2, 3, 5 años más. Ni siquiera sabes si vas a partir del escenario de esta tierra sentado en un sillón rodeado de tus nietos y bisnietos y con felicidad. Nada de aquello lo sabes. No puedes decir que eres dueño de tu vida. Eso es una utopía, es una ilusión. Así que muchos dicen, no, yo soy soberano, eso me ofende. Yo soy el dueño de mi vida. Yo no tengo nada que ver con Dios. Y no comprendemos acerca de su santidad, acerca de su perfección, acerca de sus demandas, acerca de que Él nos ha creado para que nosotros vivamos en obediencia a Él, vivamos para su gloria. No conocemos nada de sus normas, de sus estándares, de sus reglas. ¿Y cómo no conocemos nada de eso? Entonces pensamos que con un regalito de flores, unas buenas obras, podemos nosotros agradar a Dios, sin considerar su santidad, sin considerar sus demandas perfectas. Otros se conformarán, como ya mencioné, con experiencias místicas, experiencias emocionales fuertes, sin considerar que Dios es un Dios de verdad y la adoración a Dios debe ser hecho en espíritu, pero en verdad, basado en verdades eternas, en verdades escritas en la palabra del Señor y no en meras emociones. No entendemos nada de Dios y eso nos lleva entonces a pensar que podemos agradar a Dios basado en nuestras propias ideas. Tampoco vemos la propia necesidad del ser humano. ¿Pecador? Hey, dirán algunos, yo no tengo ninguna culpa. Yo me siento bien como soy. No hay ningún reconocimiento de la corrupción moral
que hay en nuestro corazón, que involucra la mente, que involucra la voluntad, que involucra las emociones, lo que pensamos, lo que hacemos y lo que sentimos. No comprendemos que aquello está corrompido por el pecado. No comprendemos que aquello ha sido alterado por la caída en el huerto del Edén, de tal manera que ahora aquello que antes de la caída quería vivir en obediencia a Dios, una mente santa, una voluntad pura y emociones sometidas a aquello, hoy día ha sido completamente alterado, de tal manera que son las emociones las que mandan nuestro actuar y nuestro pensar. Todos saben, por ejemplo, que el alcoholismo daña, que afecta, que no solamente daña a la persona, sino que daña a quienes le rodeen, a sus seres queridos. Pero como las personas se sienten bien bebiendo alcohol, su voluntad y sus pensamientos son dirigidos a aquello. Lo mismo ocurre con el pecado sexual, porque buscamos nuestro propio placer. Lo mismo ocurre con aquellos que roban y que sienten placer en tomar lo de lo otro, en buscar ser más que otros. Pero esto no se reconoce. No hay culpabilidad en mí, no hay ningún reconocimiento de nuestra propia corrupción moral. Entonces, por eso pensamos que algunos caminos nos pueden llevar a Dios, como enseñan algunas religiones. Mira, preocúpate de que tus buenas obras sean más que las malas, de tal manera que cuando sean puestos en la balanza, aquello sea garantía para ti de que vas a estar en la presencia de Dios. Y es que ello no considera la corrupción del hombre, algo que no se piensa. Pero también no entendemos que hay solo un camino para estar reconciliado con Dios. Y trazamos nuestros propios caminos, nuestras propias ideas. Y este versículo precisamente nos habla de que hay un solo camino para estar a cuentas con Dios. ¿Y cuál es ese camino? Es una pregunta que no es una pregunta nueva. Y esta pregunta nos lleva entonces a nuestro pasaje una vez más, porque vamos al versículo número 5. El Señor ya le había dicho que iba al Padre en el versículo número 2. Voy pues a preparar lugar para vosotros, le dijo, a la casa del Padre, donde hay muchas moradas. Y luego en el versículo 5 entonces Tomás pregunta, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? ¿Cómo podemos llegar a Dios? ¿Cómo podemos saber cuál es el camino correcto, el único camino que nos puede llevar a ser reconciliados con Dios? Porque hay solo un camino. No hay otro. No hay otro camino fuera del que Dios nos ha trazado. Y es expresado aquí en el versículo número 6. Yo soy el camino, dijo Jesús, y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Y el único camino entonces para poder estar en comunión con Dios, para poder ser reconciliado con Dios, la única manera de poder alcanzar reconciliación con nuestro Creador es venir a Cristo. No hay otro. Y nadie viene al Padre, dice al final el verso 6, sino por Cristo, sino por el Salvador. Entonces, ¿cómo puedo venir a Dios? Es creyendo que Cristo es el único camino, creer en Él como el único que nos puede dar acceso a Dios. Él es el camino. Ahora, días atrás venía viajando del sur, venía con Nati y ella venía con un GPS porque teníamos que llegar a un lugar que no conocíamos. Así que el GPS nos iba mostrando dónde debíamos doblar, dónde debíamos detenernos, etc. Pero no es que Cristo te muestre el camino, como lo hace un GPS, sino que Él dice acá, yo soy el camino.
De la misma manera como en medio de terrenos infranqueables, de difícil tránsito en las altas montañas, anhelamos un camino para poder llegar a destino. Ahora el ser humano en relación a su relación con Dios necesita a Cristo, porque sin Él es imposible alcanzar el cielo, alcanzar la vida eterna, alcanzar a Dios. Él es el camino. Él no te guía al camino. Cristo es el camino. Él es la verdad. Es la verdad acerca de todo. En el más profundo sentido, Él es la verdad. La verdad de lo que vemos como de aquellas cosas que están más allá de nuestra vida y aún más allá de nuestro entendimiento. Cristo es la razón del universo. Cristo es la razón de todo lo que vemos creado. Cristo es la razón aún de este mundo. Por Él, para Él y por medio de Él fueron creados. Y vemos este mundo que está lleno de incredulidad, de maldad, un mundo lleno de odio. ¿Por qué Dios permite todas estas cosas? Porque Cristo tiene un propósito. Él debe reunir a millones y millones de personas por los cuales Él vino a esta tierra a sufrir y a morir en la cruz del Calvario para que sean parte de su reino eterno. Y vino a esta tierra, nació de la Virgen María, vivió una vida perfecta y luego fue a la cruz del Calvario a entregar su vida, a llevar el castigo, el sufrimiento, el dolor, la aflicción para poder salvar a su pueblo. Y esa es la razón por la que este mundo continúa a pesar de la maldad que podemos ver a diario. Porque nuestro Dios por medio de Cristo está desplegando su amor por aquellos que entienden que Cristo es el único camino, la única verdad, el único que puede dar vida. No hay otro mensaje. Aunque el mundo le niegue, aunque rechace esta verdad, aunque el mundo la ignore y sea indiferente a ello, no hay otro mensaje. Aunque se busquen explicaciones alternativas a todas las cosas que nosotros conocemos, no hay otra verdad y esta verdad debe ser creída. Él es el camino, Él es la verdad y finalmente Él es la vida. Porque necesitamos una nueva vida. En esta vida natural que poseemos hay pecado, hay maldad, hay engaño, hay odio, hay rencor, hay enemistad contra Dios, hay enemistad contra nuestro prójimo. No podemos vivir de acuerdo a las normas de Dios. Con esta vida no podemos. Con este corazón corrupto no podemos estar a cuentas con Dios. Necesitamos una nueva vida, nuevos pensamientos, nuevos anhelos. Necesitamos que nuestro corazón sea regenerado para ahora entonces poder estar capacitados para agradar a Dios. Y Cristo es el único que puede dar vida, porque Él es vida. Esa vida que necesitamos para estar a cuentas con Dios. Esa vida que se requiere para poder estar en una correcta relación con Él. Y Pablo, escribiéndolo a los Efesios, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Esa es la realidad de cada ser humano que no ha sido regenerado por el poder de Dios. Una vida de delitos, de pecados, de estar haciendo todo lo en contra, lo que se puede hacer en contra de la voluntad de Dios. Pero Dios es el que da vida y lo hace por medio de Cristo, porque Él es la vida. Y quiero concluir diciendo algo importante, porque Cristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No es una fuerza, no es la moralidad, no es algo similar, es Cristo, es la persona de Cristo que te puede dar comunión con Dios, porque Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No es la institución humana, no es una iglesia, no es una persona, no es el predicador, no son mis buenas intenciones, es tan solo Cristo. Es tan solo Cristo que puede darte comunión con Dios. ¿Cómo puedo venir a Él?, puedes preguntar.
¿Cómo puedo hallarle? Bueno, te puedo recomendar algunas cosas. Busca un lugar quieto, tal vez en este mismo día, tal vez hoy en la tarde, donde puedas estar sin interrupciones, donde puedas pensar acerca de tu vida, acerca de los falsos caminos que has tomado. Y órale al Señor y pídele que pueda abrir tu entendimiento, tu corazón a estas verdades sublimes. Tal como lo hizo con Lidia y en el libro de Hechos, que mientras escuchaba a Pablo, el Señor abrió su entendimiento para que ahora pudiera comprender que los demás caminos no llevan a ninguna parte sino a la perdición eterna y que tan solo Cristo es quien puede darle comunión con Dios. Pídele al Señor que te dé esa nueva vida, esa nueva mente, ese nuevo corazón. Pero en la medida que lo haces, debes confesar tus pecados. Debes decirle al Señor, esta ha sido mi vida, esto es lo que yo he hecho, estas han sido mis actitudes, estos han sido mis pensamientos, esto es lo que ha dominado mi corazón. Estoy seguro que no te vas a acordar de todos ellos, porque son muchos. Pero te acordarás de aquellos pecados que agrupan a muchos otros, y tú se los confiesas delante del Señor. Esto es lo que yo soy. Dios ya lo conoce, pero Él demanda que se lo confesemos con dolor en nuestro corazón por haber actuado en contra de Él. Estos son mis pecados, estos son mis engaños, mis burlas, mi desprecio, mi rechazo, mis mentiras, mi orgullo. Todo está aquí, Señor, esto es lo que hay en mi corazón. Y hay dolor en mí por haberlo hecho. Hay un arrepentimiento sincero, hay un deseo de abandonar todo esto. Confiésale que eres un pecador. Confiésale que mereces la condenación eterna. Confiésale que mereces, producto de esta vida, estar lejos de Dios, de Él para siempre. Confiésale que no mereces nada, absolutamente nada más que la condenación eterna. Pero también ahora, cree, aférrate a Cristo. Confía en Él con todo tu corazón. Pon toda tu confianza en Él, porque has entendido que Cristo te puede dar una vez más comunión con Dios. Entrégale tu vida a Él. Vive bajo su gobierno, bajo su control. Reconoce que no hay otro camino, que es el único sustituto que tú puedes tener para poder hallar paz con Dios. Queridos amigos, no hay otra manera. No son las emociones, no son las experiencias religiosas, no son las obras, no son lo que yo pueda hacer o dejar de hacer. No hay nada en mí que pueda acercarme a Dios. Pídele al Señor entonces que te haga entender estas cosas. Arrepiéntete de tus pecados y confía que Cristo es el único camino, es la verdad y es la vida. Queridos amigos, no hay nada en este mundo como ser limpio del pecado. Admiramos los avances tecnológicos. Nos alegramos de poder comunicarnos con nuestros familiares y amigos en todo momento, en toda circunstancia y poder verles. Son hermosas cosas, la verdad, pero nada de eso se puede comparar al hecho de ser limpio del pecado, de tener la paz de Dios en el corazón, de tener comunión con Dios, de tener esperanza del cielo, de saber que al término de esta vida en esta tierra nos espera una mejor vida, la vida eterna para estar para siempre con nuestro Señor. Y todo esto lo ganó Cristo para su pueblo en aquel sacrificio en la cruz del Calvario. Ven a Cristo, querido amigo, ríndete a Él. No hay nada más en este mundo, ningún camino en este mundo que te pueda dar perdón de pecados, que te pueda dar comunión con Dios. Cristo es el camino. Él es la verdad, Él es la vida. Y nadie va al Padre sino por Él. Que el Señor nos ayude a todos.